Permítanme nomás abrir la presentación. Oigan, compañeros, ¿ya les salió a ustedes lo de hacer las relaciones de las llaves foráneas? Es que yo me di cuenta de rato que, bueno, ya ven que se puede, cuando hacemos la relación tenemos que seleccionar, yo estoy hablando de cuando ponemos la vista de diseño, que seleccionamos un campo y luego seleccionamos dónde acaba. Pero resulta que yo no había leído, pero primero marca que primero tienes que seleccionar de dónde es llave primaria y luego seleccionas en dónde es clave foránea. Y yo, por ejemplo, esa vez lo hice al revés, entonces no me aparecía. Creo que a alguien más también le pasó algo similar. Lo que a mí me salía era de que las funciones no están habilitadas. Están habilitadas. Sí me acuerdo que a alguien más que no le aparecía, cuando se iba ahí a la de vista de diseño, que no le aparecían las restricciones que había creado, y era porque igual le pasó lo que a mí, que las creó al revés, las creó de donde era foránea la puso primaria, y donde era primaria la puso foránea. Aquí nada más acuérdense de la regla para crear las llaves foráneas, que primero se toca el papá y luego el hijo. Sí, eso fue lo que nos O, falló de, hace rato. o como se conoce de uno a muchos también, ¿verdad? Para que no nos pase eso, pero es normal que nos pase eso. Bueno. Sí, luego yo en ese rato no me di cuenta, pero el mismo PHP MyAdmin te indica, te dice selecciona la clave primaria, luego dice selecciona la clave foránea. Nada más que pues uno a veces no lee. Sí, exacto. ¿Usted está dando otras clases ahorita, profe, este semestre? Sí, a las 5 me toca programación web. Programación web. Sí, y a las 6 configuración de servidores Linux. Oh, está muy interesante eso. Sí, es un sistema operativo que pues nos hace ahí un poquito batallar para podernos acostumbrarnos. Sí, sobre todo, bueno, la mayoría que siempre hemos estado acostumbrando bastante a Windows, ¿verdad? Pero sí, ya sé, estamos acostumbrados a manejar el Windows, entonces nos pega. sí, pero ya, bueno, me cuenta ya cuando la gente ya se acostumbra a usar las distribuciones de Linux, pues sí le gusta más porque pues, es más abierto, tiene muchas más posibilidades de las que ofrece Windows en primera instancia. Sí, aparte es más seguro. Sí, sobre todo eso, sobre todo. Sí. Es más seguro porque a se supone que no le entran tan fácil los virus. Sí, que igual tiene que ver un poco con la concepción de el objetivo del mercado, digamos, pues si yo fuera hacker me gustaría quizá tener la posibilidad de alcanzar la mayor parte de gente que pudiera con mis ciberataques, por así decirlo. Entonces, igual la mayoría de las personas están en Windows, igual yo creo que lo intentaría más por ese lado, por irme a Windows primero que nada. Sí, está interesante lo que se ve ahí. Bueno, seguramente la parte donde tengo la presentación está en algún otro carpeta, pero aquí traemos esta parte. Vamos a mostrarla. ¿Dónde quedó? Está muy bien hecha la presentación. Me tardé un buen y déjenme buscarla. Sí, no me quiero ir así.
base de datos. No encuentro. Bueno, espero localizarla mañana, pero aquí vamos a continuar con esta parte, ¿sí? Para no entretenernos más. De hecho, la presentan en base a esta parte. ¿Ya la están viendo ahí? No. 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 No, no se ve. Es un documento de Word. A ver, está en negra la pantalla. Sí. Ahí está, salió. Ah, ya se ve, ya se ve. ¿Ya se vio? Sí. Déjenme. Ahí estamos. Bueno, esta parte de lo que son los constraints. Profe, lo acaba de quitar, disculpe. Ay, canijo, a ver, permítame. Está como retrasado el funcionamiento. De hecho, hace rato en otras clases también tuvimos problemas con compartir la pantalla. Sí. A ver si lo ven ya. Ya. Se está viendo. Muy bien. Bueno, entonces les decía en esta parte, como viene el tema, es de la aplicación de constraints. Como podemos ver, los constraints son más que nada, pues, nosotros le vamos a crear a las tablas para que acepten o no acepten la liga entre tablas, o acepten o no acepten a que un usuario pueda eliminar registros, ¿sí? Y también le podemos dar la herramienta al usuario para que elimine desde lo que es el papá hasta los hijos, hablando en este caso de registros, ¿verdad? Entonces, para asegurar la integridad, como nos dice aquí, de los datos almacenados en nuestras tablas, podemos crear restricciones. Esto que está aquí son las restricciones que tenemos para utilizarlas en las tablas. Algunas pues ya las hemos utilizado, como dice, sin querer, porque a veces no sabemos cuáles son, empezando como la primary key, o simplemente desconocemos que lo que hicimos fue una restricción, ¿sí? Por ejemplo, como nos dice aquí, una llave primaria. Estas restricciones las podemos implementar al momento de crear nuestras tablas, o ya cuando tenemos la tabla creada, pues podemos hacer las modificaciones como lo hemos hecho con las llaves foráneas, ¿sí? Entonces aquí pues también es necesario señalar que las restricciones o los constraints pues son objetos de la base de datos, ¿sí? Y por lo tanto pues requieren un nombre único.
La llave primaria requiere un nombre único, no podemos poner dos campos con el mismo nombre, ¿sí? Y si le estamos diciendo que es una primary key, pues nada más va a aceptar registro único. Entonces, de eso se trata las restricciones, ¿sí? De que no se dupliquen, en este caso, registros y que los campos pues sean únicos en nuestras tablas. Y estos campos, pues como dice aquí, están compuestos del nombre del esquema al que pertenece y el nombre que lo identifica. Un ejemplo en este caso sería, pues pusieron un nombre medio raro aquí, nombre esquema, punto, nombre restricción, ¿sí? Pero en realidad es el campo, por decir, artículo, ¿sí? Con su llave primaria, que en este caso la restricción, pues es la llave primaria, ¿sí? Que nosotros la conocemos y la hemos utilizado muchas ocasiones como primary key, ¿sí? Y aquí pues tenemos esta pequeña relación de los diferentes tipos de restricciones. Acuérdense, las restricciones y los constraints es prácticamente lo mismo. Los que existen en este caso, estamos hablando de SQL, no sé si existan en otros manejadores. Primary key, que es la más normal que conocemos. Unique, ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. El foreign key, que ya lo estuvimos manejando, ¿sí? Para hacer la relación de lo que le llamamos a las llaves foráneas, o check, el default, ¿sí? Entonces, aquí lo que son... A ver, no se escucha bien ahí. No sé si alguien quiera opinar algo, pero no, por estar viendo la presentación no los veo. No, nadie, profe. Si no se escucha bien, por ahí está el chat, muchachos, escríbanlo y para entenderlo claro. Entonces, aquí a lo que se refiere la llave primaria o el primary key, como nos dice que es la más común, ¿sí? Debido a que cada una de nuestras tablas debe ser completamente relacional y para lograrlo eso simplemente debe existir siempre una llave primaria dentro de cada una de las tablas, ¿sí? Y esta llave primaria pues va a identificar cada una de las filas o las filas deben ser en ese campo único, ¿sí? Hablando en este caso de una tabla donde vamos a registrar números de empleado, pues debe ser único, ¿verdad? El número no se debe repetir por nada, porque si nosotros le pusimos llave primaria al campo empleado y nosotros queremos registrar el número 2, por decirlo así, por segunda ocasión, aunque lo hagamos de forma directa en la tabla, nos va a rebotar, ¿sí? Porque la máquina ya encontró uno. Igual cuando estemos haciendo el ingreso por función, nos va a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, la más común que nos vamos a encontrar y que siempre hemos creado, pues era en este caso las llaves primarias. Entonces, por aquí nos da una pequeña explicación de cómo podemos crear una llave primaria utilizando el script, ¿sí? Como ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Creamos un create table, el nombre del esquema o el nombre de la tabla, como sea, ¿sí? Aquí entre paréntesis, según la sintaxis que está manejando, ¿sí? El nombre de la columna 1, entero, y lo que dijimos la vez pasada, ¿sí? Not null.
una coma, nombre de la columna 2, varchar, entre paréntesis, la longitud, no null, la columna 3, n varchar, la longitud, not null, y al final, ¿sí? Le vamos a poner el constraint, ¿sí? Constraint, primary key, y ahí le vamos a poner el nombre que vamos a utilizar de la primary key, y le indicamos, en este caso, si vamos a utilizar, por decir, la columna 1 como llave primaria, como lo indica aquí, pues le ponemos el nombre, ¿sí? Esta parte, la restricción, el primary key, que no está en ninguna parte escrito que el primer nombre de la tabla o el primer campo de la tabla deba ser, en este caso, la llave primaria. No hay ninguna regla, por decirlo así. Pero por facilidad se acostumbra que los primeros campos de una tabla sean la llave primaria, ¿sí? Es muy fácil para desplegar las tablas y saber ahí los registros que tenga. Entonces aquí, pues esta es la manera de crear la llave primaria, ¿sí? Y aquí al modificar la tabla, ¿sí? Pues ya sabemos que es la función alterTable. El nombre, aquí el nombre del esquema es básicamente el nombre de la base de datos, ¿sí? Nomás que aquí lo manejan así. Es el nombre de la base de datos, punto, y el nombre de la tabla. Por ahí, si tienen alguna anotación de esto cuando creamos las tablas, pues se van a dar cuenta que está aquí el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, add constraint primary key, ¿sí? La restricción primary key y el nombre de la columna. Como nos dice aquí que es posible agregar más columnas como parte de la llave primaria, como ya lo hicimos en los ejercicios. Siempre se recomienda, como buena práctica, utilizar un orden o una nomenclatura con el nombre de la restricción para que nos ayude de alguna manera a recordar o a identificar de qué tipo es, ¿sí? Por eso se le pone o se le antepone el PK, ¿sí? A las llaves foráneas regularmente se identifican con FK, ¿sí? Y esto, pues, además de tener un especial cuidado en nombrar las columnas que forman parte de la llave primaria, ¿sí? Ya que estas mismas serán utilizadas como referencia con una llave foránea en otra tabla, ¿sí? Como ya lo hicimos, ¿sí? De preferencia cuando estamos utilizando un campo, ¿sí? Vamos a decir, como proveedor dentro de la tabla de artículos. Dentro de mi tabla de artículos voy a meter el código del proveedor, ¿sí? Para utilizarlo como llave foránea y relacionarlo con la tabla de proveedores. Tratar de que el ID del proveedor que estoy utilizando como llave primaria, que sea el mismo, por decir, el mismo nombre que estoy utilizando en la tabla de artículos, ¿sí? Para de alguna manera hacer la relación más fácil. De todas maneras, cuando estamos creando nosotros una consulta, siempre vamos a utilizar unas funciones que se conocen como alias, ¿sí? Para no escribir todo el nombre de la tabla, nomás lo abreviamos con una P de proveedor o una A de artículos o 2 letras si quieren, ¿verdad? Para no escribir todo el nombre de proveedor o todo el nombre de artículo. Entonces,
cada vez que generemos una llave primaria, esta crea un índice, ¿sí? De tipo clúster automáticamente. Cuando estamos hablando en este caso de los clústeres, la máquina tiene dentro del control de cada uno de los datos una especie de directorio para cada una de las tablas y de las bases de datos. Entonces, a esto lo almacena ahí y así le nombran el clúster, ¿sí? Donde están todas los ID. Imagínense que ustedes tienen un orden de todos los códigos postales que hay en Matamoros. No sabe exactamente dónde están las colonias, por decirlo así, pero ese código, el código postal, tiene relacionado un nombre de una colonia, ¿sí? Y obviamente pues la colonia tiene su nombre y ahí tiene el código postal. Entonces hacer la relación de los, como si fuera un índice para ir a buscar el dato general, ¿sí? Entonces, como nos dice aquí, que existen cientos de requerimientos para la creación de una llave primaria. Las columnas utilizadas en una restricción primary key no puede aceptar nulos, como ya lo dijimos durante el ejercicio. No podemos decirle o permitir que en el campo donde vamos a tener todos los números de control de los empleados o todos los números de empleados acepte nulos, ni en el nombre. Puedes dejar nulos en los apellidos, ¿sí? En uno de ellos, porque tiene que tener alguno. Ahora ya se puede registrar nada más con el apellido de la mamá o el apellido del papá, ¿sí? Anteriormente nada más podía registrar con el apellido del papá y era aceptado. Ahora ya no. Ya puedes registrarlo nada más con el apellido de la mamá y funciona. Entonces, tenemos que ver esa parte de los nulos, ¿verdad? Para saber cuál sí podemos dejar nulo y cuál no, ¿verdad? O más que nada nulo como obligatorios, los que conocemos campos obligatorios. Esto sería un primary key o el ID, sería como un campo obligatorio. No se pueden repetir valores, ¿sí? Eso es una regla que siempre va a existir, ¿sí? Esa columna o ese nombre de campo debe tener datos únicos, ¿sí? Que se vayan generando automáticos, no pasa nada, o que el usuario lleve el control, pero no debe repetirlos por nada, ¿sí? Solamente pueden existir una restricción de tipo primary por cada tabla, ¿sí? No puedes poner dos primary key 1 o primary key 2, no, eso no funciona, ¿sí? Entonces, aquí para verificar las llaves primarias contenidas en nuestra base de datos, podemos utilizar el siguiente código. Miren, esta parte es muy importante porque estos controles, ¿sí?, los lleva el propio sistema o el manejador de la base de datos. Esta tabla, esta sys.key, no es del usuario, nadie la crea, ¿sí? Esta la crea el propio manejador. Entonces, esta es una tabla que tiene pues el control de las restricciones o las reglas, y el tipo que está aquí, así lo está manejando. Por eso la nomenclatura de lo que nos habla es eso precisamente, que utilicemos PK o otro nombre que nosotros le queramos dar, pero que siempre sea para primary key, PK, para llaves foráneas, FK, porque cuando nos metan a buscar todos los registros que tienen llaves o esta nomenclatura, pues algunos van a ser PK y otros van a ser KP,
y ahí vamos a tener ya un problema, ¿sí? Para eso las reglas que se ponen cuando se empieza a trabajar con los proyectos, ¿sí? Por ahí ustedes han de haber visto en alguna ocasión que los campos, algunos tienen unique, Ujú. ¿sí? Entonces, este tipo de restricción, que es el unique, es muy parecido al primary key. Inclusive, algunos todavía dicen, yo voy a utilizar unique en lugar de primary key. Entonces, aquí vamos a ver las diferencias. Este unique también genera un índice automáticamente, pero es de tipo non-cluster, ¿sí? Este non-cluster, todas las llaves primarias están en un sector para que cuando se daña una base de datos o se daña una tabla, se corre un proceso que va a ir a buscar en el sector de los índices y el unique no pone ese índice o ese control de su registro ahí guardado, ¿sí? Entonces, la tabla puede tener más de una restricción de tipo unique, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Puedes decirle tú que en la tabla de control de empleados va a tener primary key, pero en los apellidos le puedes poner unique para que no acepte, vamos a decir, 2 personas con apellido Hernández. Nada más debe haber uno con apellido Hernández. Y en su segundo apellido, nada más debe existir unique con apellido que García, por decir. Entonces, esas son las restricciones y se utiliza básicamente cuando estamos creando una tabla, por decir, de departamentos, por decirlo así, a que no utilices diferente número o llave primaria diferente, pero con el mismo nombre, ¿sí? A lo mejor que ya lo registraste el departamento de producción y no te acuerdas y vuelves a registrarlo con por decir, con el número 1 producción y con el número 11 también producción. Entonces, para eso se utiliza unique, ¿sí? Para que nos ayude de alguna manera a no cometer errores de ese tipo. Sí puede aceptar null, ¿sí? Pero solo una fila puede contenerlo, ya que como su nombre lo indica, es de tipo unique, ¿sí? O único. Entonces aquí está un script, como los que ya estuvimos manejando, igual, pues diferente orden de escritura, para que tengamos, vamos a decirlo así, formas de crear diferentes scripts. No sé si sea para SQL Server o sea para MySQL, ¿sí? No sé, en algunos casos pues van cerrados los campos con comillas, en otros no. Parece que MySQL no lo requiere, ¿sí? Aquí está utilizando la nomenclatura, ¿sí? Lo demás es lo mismo, lo demás que está acá es lo mismo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Lo único que está utilizando aquí, pues es esta nomenclatura de unique, ¿sí? Y unique y el nombre de la columna que va a ser único, ¿sí? Aquí nos está refiriendo a unique al nombre del campo, ¿ok? Se está refiriendo, bueno, aquí en este caso me está utilizando unique para nombre de la columna 1, unique para la columna 2 y unique para la columna 1 y 2, pero no se refiere a los nombres de los campos, a lo que se está identificando el unique. Ese es el dato que va a entrar en esa columna, es lo que va a validar. ¿Sí? Sí, sí.
Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es ya la diferencia de primary key con unique, para que no se vayan a confundir, porque pueden ponerle ustedes a un campo, pueden ponerle ustedes primary key, ¿sí? Y no sé si no he hecho la prueba, que se le pueda también poner unique al mismo, ¿verdad? O en lugar de primary key, unique, ¿sí? Ya me ha tocado algunos compañeros que le quieren poner unique en lugar de primary key. Aparentemente funciona, ¿sí? Pero acuérdense de esta parte, ¿sí? Cuando nosotros apagamos la máquina, por lo que sea, así le damos el bajón al switch, la siguiente ocasión que la prendamos, en algunas, dice restableciendo índices, ¿sí? Porque también tiene esa parte donde tiene el clúster de todas las llaves de los índices que maneja para el control de las tablas, ¿sí? Entonces, siempre va a tener el sistema operativo, igual como lo tiene los manejadores de base de datos, un lugar donde están los índices de las tablas, como está aquí. Esta tabla que está aquí, esto ustedes se la van a encontrar ahí en MySQL, ¿sí? No sé qué exactamente campos tenga, aquí los está seleccionando todos, ¿sí? Selecciona todos de esta llave, o de esta tabla, perdón, donde el tipo sea igual a UK, ¿sí? O UQ, perdón. Entonces, eso es cuando queremos ir a buscar el unique en los registros del propio sistema manejador de archivos, ¿sí? Esta parte pues ya es la que estuvimos viendo, ¿sí? La restricción de lo que es el foreign key o la llave foránea. Entonces, ¿cómo se forma? Pues de una columna o la combinación de varias. Ya hicimos el ejercicio, yo espero que haya quedado clarito esa parte, o de varias columnas de una tabla que sirve como enlace hacia otra tabla donde esta última, dicho enlace son las columnas que forman primary key. En la primera tabla donde creamos la llave foránea, es posible que existan valores duplicados de las columnas que conforman la llave primaria de la segunda tabla, ¿sí? Aquí a lo mejor que lo verían un poco enredado, ¿sí? Pero siempre acuérdense nada más, la primera tabla, la principal, es registros únicos. No podemos crear la segunda tabla, por decirlo así, de las llaves foráneas y hacer la relación si no hemos creado la primera. No nos va a dejar, simplemente. ¿A dónde vamos a hacer la relación? Pues no hay, ¿verdad? Entonces, el orden es crear las tablas principales, por decirlo así, y luego las tablas secundarias. Todos los movimientos que existen de empleados, de materiales, de ventas, todo lo que se llama en movimientos, siempre es una tabla secundaria. Las tablas primarias son tabla de artículos, tabla de proveedores, tabla de clientes, tabla de departamentos, ¿sí? Las que tienen lo principal. Pero dentro de estas ya empiezas a hacer la relación, ¿sí? De artículos, lo vas a relacionar con alguna llave foránea o vas a formar una llave foránea ahí en la tabla de artículos con un campo que se llame ID proveedor, por decirlo así. Y ahí en ese campo se pueden repetir los registros, se puede repetir que un proveedor, a lo mejor que un proveedor te vende 10 artículos,
y esos 10 artículos van a tener el mismo código, ¿sí? Entonces, para eso se hace esa relación, para que ustedes, cuando ustedes quieran sacar una relación, que digan, a ver, dame el nombre del proveedor que me está vendiendo todos esos artículos. Esa es una forma muy simple de hacerlo, ¿sí? Ya cuando tenemos esos datos relacionados, ¿verdad? Para eso se hacen así relacionados. Entonces, aquí como dice, dicho enlace son las columnas que forman la llave primaria. En la primera tabla donde creamos la llave foránea, es posible que existan valores duplicados de las columnas que forman la llave primaria de la segunda tabla. Y además, las columnas involucradas en la llave foránea deben tener el mismo tipo, como ya lo hicimos en el ejercicio. Si yo en el campo donde tengo en los artículos el nombre el ID del proveedor, debe ser char, como ya nos pasó, ¿verdad? Debe ser un char, y en la tabla de los proveedores el ID debe ser también un char, de preferencia, y debe ser de la misma longitud, ¿sí? Para no tener ningún problema. Dice, deben tener el mismo tipo de datos que la llave primaria de la segunda tabla. Una llave foránea no crea un índice, ¿sí? Una llave foránea no crea un índice automáticamente. Por lo que se recomienda, el índice lo hacemos cuando hacemos la relación. Por lo que se recomienda generar uno para incrementar el rendimiento de la consulta. Básicamente, para eso se utiliza, para hacer consultas de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, esa estructura o esa pequeña estructura que ya creamos, esa la vamos a crear bien. Yo creo que ya todos tenemos esa relación, llaves primarias y llaves foráneas, ¿sí? Ya en la segunda unidad, a esas tablas les vamos a agregar registros, ¿sí? Ya sea de forma directa o utilizando el insert, como sea, pero vamos a agregar registros para hacer las consultas y hacer las relaciones de las que estamos hablando, ¿sí? Entonces, sí es importante, si tienen problemas para crear la estructura, pues inténtenle, y si no, pues diga quién tiene problemas y entre todos podemos ayudarle, ¿sí? Entonces, igual aquí está, aunque ya lo vimos, ¿sí? El script para crear nuestra llave foránea, ¿sí? El nombre de la base de datos, la tabla, los nombres de las columnas, ¿sí? Constraint, igual como le vamos a poner a nuestra llave foránea. ¿Cuál campo es el que forma la llave foránea? ¿Sí? Que regularmente es la columna 1, pero de la otra tabla, no de esta, ¿sí? Bueno, aquí en este caso es esta, ¿sí? Las referencias a las que está haciendo mención es a la otra tabla, ¿sí? A la otra tabla de la que vamos a hacer la referencia del campo. Entonces, aquí yo les sugiero, aunque ya lo vimos, busquen dentro de las llaves foráneas que crearon, generen el script, obsérvenlo bien cómo está escrito, no que se lo aprendan de memoria, sino que sepan la estructura para de ahí tener o darnos una idea de cómo poderlo manejar de manera muy clara. ¿Sí? Igual acá, pues ya lo hicimos, este ejercicio también, ¿sí? Los ejercicios que hicimos
manejando o modificando en este caso la tabla, ¿sí? Con alter table, el esquema o la base de datos con el nombre de la tabla, ¿sí? Y aquí le estamos agregando el add constraint foreign key guión bajo el nombre de la restricción que vamos a crear. Foreign key, el nombre de la columna, ¿sí? Y luego las columnas a las que vamos a hacer referencia con las otras tablas, ¿sí? Yo espero que esta parte, como ya hicimos el ejercicio, pues les haya quedado un poco más claro. Y aquí algunos requerimientos para la restricción de las llaves foráneas. Nos dice, los valores ingresados en la o las columnas de la llave foránea, ¿sí? Los valores deben existir en la tabla a la que se hace referencia en la o las columnas de la llave primaria, ¿sí? Solo se pueden hacer referencia a llaves primarias las tablas que se encuentran dentro de la misma base de datos. Puede hacer referencia a otras columnas de la misma tabla. Profe, Mándeme. entonces veo que en la primera restricción que menciona aquí, dice que los valores ingresados como llave foránea deben existir en la tabla de la que se hace referencia. O sea que, por ejemplo, si yo tratara de, no sé, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la tabla esa que es de ventas. Si yo de casualidad insertara un registro con algún cliente que no está en la tabla de clientes, ¿me daría un error? ¿O Te qué va a pasaría? tronar, exactamente. Ok. Te va a tronar. De eso se trata, ¿verdad? De que ustedes primero metan los registros de las llaves, de las tablas principales. Y si no, pues hagan la prueba para que vean que no funciona, ¿verdad? A la tabla de los movimientos, por decirlo así, métale un registro que no existe en su tabla principal y la máquina lo primero que hace es rebotar. No te da el nombre exacto del mensaje, no te dice, debes actualizar tu llave primaria, no, eso no te dice. Simplemente te dice, el registro no se puede ingresar, pero no te dice la razón. ¿Sí? Pero la razón es esa, ¿sí? Que para que exista un hijo tiene que haber un papá. Yo así hago la relación y se entiende bien. Sí. Entonces, para eso se manejan en este caso las relaciones, ¿sí? Para que vayan surgiendo de allí, de la llave principal, en este caso, proveedores, y luego capturar un movimiento que lleve ese código de proveedor, en ese orden, ¿verdad? Cuando estemos creando tablas diferentes, por ahí van a surgir campos que les van a indicar, este es un campo que va a necesitar una relación de una llave foránea. Y ustedes van a anotarle por allí que no se les olvide que ese requiere una relación a una tabla. Para no cometer errores, ¿sí? De los datos. Porque ya una vez estando los datos adentro, y si ustedes quieren meterle las reglas, ya no se las acepta. ¿Sí me explico? Porque después la máquina ya va a encontrar errores. Sí. Sí, hay que hacerlo todo antes. Exacto. Tiene que hacerlo todo antes para que la máquina tenga un orden de no dejar pasar, por decirlo así, basura. ¿Sí? No es al revés, ya dejé pasar la basura y ahora sí le pongo el orden. No funciona, ¿verdad? No nos va a dejar crear la relación. Ok. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, mañana le seguimos con esta parte. Igual si alguien tiene alguna duda, escríbalo ahí en el mensaje, dejen un mensaje y lo
Lo revisamos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo espero que no les quede duda porque vamos a hacer ejercicios o van a hacer ejercicios de esto que estamos viendo. ¿Sí? Ya hicimos las restricciones, ya hicimos las tablas, vamos a insertar registros, pero ustedes tienen que hacer algún ejercicio por ahí de esto. ¿Ok? ¿Ok? Sí, todo bien. Muy bien. A ver, nada más permítanme, no se salgan, porque por alguna razón se me ha pasado descargar la lista de asistencia. Y todos tenemos falta. Y no, como dijimos la vez pasada, ya todos tenemos la responsabilidad y yo espero que ninguno falle. ¿Sí? Ya a esta hora, en las 5 de la tarde o 4 de la tarde, muchos, no, pues acabo de salir del trabajo, y se entiende, ¿verdad? Sí. Pero ya a esta hora como que ya no, ¿verdad? Acá ahorita no hay ni cine o ya hay cines. Matamoros creo que no. Entonces no hay barra de que me fui al cine, ¿verdad? No, nada, no, nada. Ni a la playa, menos. Tampoco menos. Bueno, muchachos. Pues entonces lo veo mañana. Cuídense mucho. Sí, profe. Gracias, profe. Listo, profe. Nos vemos. Bye. 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 Hasta mañana, profe. Sí, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.